Muy buenos días a todos los miembros de la comunidad en línea para la vida y la no violencia. Mi nombre es Juan Carlos Ruiz Guadalajara y Oraguer Mandala me ha pedido hacer una breve presentación de lo que ustedes van a estudiar a lo largo de las siguientes sesiones, que es la Gandhi Kata impartida por Narayan Desai en el ciclo Grandes Maestros de la UNAM en diciembre del 2011. Lo primero que me gustaría decir es qué es una kata, qué es una Gandhi Kata. La kata es una forma muy antigua de la cultura india que consistía en canciones que se cantaban leyendo las escrituras sagradas de la tradición de los Vedas. Era una forma didáctica, una forma artística, una forma colectiva, por la cual aquellos que tenían la posibilidad, sobre todo sacerdotes que tenían la posibilidad de conocer a fondo las escrituras, podían cantar las hazañas de los héroes de las escrituras y dar el mensaje de las escrituras o de los textos sagrados del hinduismo a los colectivos, a la sociedad en general de la India. Es una forma muy antigua, una forma artística. Sin embargo, siempre fue utilizada precisamente en un sentido religioso, en un sentido sacro, y hasta finales del siglo XX, por primera vez, surge Narayan Desai como un innovador de esta antigua forma de transmisión del conocimiento sacro para utilizar los mecanismos antiguos de la kata, tanto la dramatización como la música, para contar a la sociedad, a distintos grupos sociales, ahora la vida de uno de los principales personajes de la historia de la humanidad en el siglo XX, que es Mahatma Gandhi. Por lo tanto, es la adaptación de una antigua forma, un antiguo instrumento, una antigua herramienta narrativa y literaria y musical de transmisión del conocimiento religioso, adaptada ahora para la transmisión del mensaje de Mahatma Gandhi a nuestro mundo. Narayan Desai, en los últimos 10 años de su vida, se dedicó en cuerpo y alma a explotar este recurso, a desarrollarlo de una manera muy creativa a lo largo de toda la India, y adaptando cada vez el guión en función de las comunidades o los contextos específicos en donde iba a desarrollar estas katas. Lo sorprendente es que este ejercicio fue tan rico, tan exitoso y tan poderoso en la persona y en la pluma de Narayan Desai y en la misma narración que hacía Narayan Desai de todo esto, que en los últimos 10 años de su vida, antes del 2011 sobre todo, había logrado realizar 92 katas por toda la India y en algunos países de Asia. La primera vez que viene a México esta Gandhi Kata es en diciembre del 2011, cuando a través del programa de extensión de la Gujarat Vidyapith, universidad fundada por Gandhi y de la cual Narayan Desai era rector vitalicio, a través de su programa de extensión Oraguer Mandala, Narayan Desai decide venir en misión de paz a México y desarrollar la kata, la Gandhi Kata, en el ciclo Grandes Maestros de la UNAM, en el Museo de Arte Contemporáneo. El objetivo de Narayan y de todo su equipo y del programa de extensión fue precisamente traer el mensaje de Gandhi a través de la kata a México. Y en ese sentido, Narayan Desai nos ha heredado una enorme riqueza, narrativa y sobre todo en cuanto al mensaje del Mahatma, no solo porque el evento fue prácticamente un evento histórico en la UNAM y para México entero, sino también por el hecho de que los recursos con los cuales se ha reproducido esta kata han permitido la divulgación masiva de este curso, como se le denominó. Ahora bien,
Dicho esto, y digamos, introducidos los elementos que tienen que ver con lo que es una kata, hay que decir que esta 93 kata que realizó Narayan Desai y que tuvo como sede la Ciudad de México, tuvo elementos también particulares, al igual que los tuvieron todos los ejercicios realizados por Narayan Desai a lo largo de esta trayectoria de explicación de la vida de Gandhi a través de las katas. Narayan Desai adaptó una kata para México. No renuncia, por supuesto, a las verdades esenciales que son las que dan el eje narrativo de la manera como Narayan narra la vida de Gandhi, sino que hace un diálogo en específico a lo largo de la kata y, digamos, hace énfasis en distintos aspectos que Narayan consideró podrían ser, digamos, más relevantes para la población mexicana. ¿Cuál es la característica de esta Gandhi Kata y cuál fue el impacto? Ustedes lo podrán medir. Las características narrativas de la Gandhi Kata y del ejercicio que Narayan Desai estableció son la capacidad del narrador de poder transmitir su experiencia vital con Gandhi, la experiencia directa que tuvo con Gandhi, a el público. El rescate de la vida de Gandhi en términos humanistas, en términos, digamos, terrenales, y no en términos de la santificación de un personaje que por desgracia ha sido demasiado santificado y poco comprendido en términos de su propia humanidad. Y además implica una división de la vida de Gandhi a lo largo de estas 5 sesiones que ustedes van a ver, a partir de esas verdades esenciales que Narayan va a documentar. Por lo tanto, tenemos la ventaja de escuchar en forma directa un testimonio vivo de quien vivió directamente con Gandhi y además un testimonio vivo de quien investigó, más allá de su experiencia personal con el Mahatma, investigó los elementos profundos de la vida de Gandhi antes y después de la independencia de la India. La primera sesión que ustedes van a escuchar y que es la que a mí me toca introducir es muy reveladora del peso que Narayan le dio a aquellas verdades esenciales. ¿Por qué? Porque precisamente trata uno de los, o al menos el que yo considero el aspecto vertebrador de toda la vida y de toda la acción y de todo el pensamiento de Mahatma Gandhi, que es el peregrinaje hacia la verdad, la búsqueda de la verdad, o bien la lucha todo el tiempo por encontrar esa verdad y por hacer que la verdad sea la guía de acción en todos nuestros actos y en todos nuestros pensamientos. De ahí que la búsqueda más importante para Gandhi desde niño es precisamente la verdad. Y la verdad en esos términos implica un espacio de reflexión muy profunda hoy en día, sobre todo en un contexto de posmodernidad en donde la verdad prácticamente ha sido descontinuada y se nos dice que vivimos hoy en día en una época de la posverdad, de relativización de absolutamente todo. No es casualidad o no es gratuito que la primera de las 5 grandes sesiones que tratan las verdades esenciales de la vida de Mahatma Gandhi esté centrada en el concepto vertebral del pensamiento gandhiano, que es la búsqueda de la verdad. De hecho, Narayan Desai titula esta sesión, la primera con la que inicia, como en el principio la búsqueda de la verdad. Y es una sesión fundamental porque nos enfoca lo que será la esencia del pensamiento gandhiano. Tiene que ver, sobre todo, con ese aspecto que Gandhi buscó desde el principio de su vida, desde su niñez, que es precisamente la búsqueda de la verdad. Gandhi declaraba una y otra vez que para él la verdad llegó a su vida de una manera natural.
¿Cuál es el sentido de la verdad en el pensamiento gandhiano? Sobre todo si pensamos que hoy en día se nos está imponiendo un tipo de relativismo existencial, donde se nos dice que las verdades ya no son verdades, sino que son cuestiones relativas, o que vivimos en la época de la posverdad. Bueno, para Gandhi la búsqueda de la verdad está asociada ni más ni menos que a la verdadera existencia. Y esto lo toma de la sabiduría de la antigüedad india y del sánscrito, donde la palabra verdad, en todas las lenguas que derivan del sánscrito, se denomina satya. Y satya tiene una raíz que es la palabra sat, que en sánscrito significa existencia. Y este elemento es el que nos da muchísimo la clave de lo que implica la verdad, porque solamente puede haber existencia si hay verdad. Si no hay verdad, no hay existencia posible. ¿Y a qué nos referimos en el caso concreto de la existencia en términos de lo que es el pensamiento de Gandhi? Bueno, para Gandhi la existencia implica interconexión. No hay existencia aislada, sino que solamente se explica la existencia a partir de la verdad y de la interconexión que esa verdad nos permite realizar con nosotros mismos, con otros individuos y con la naturaleza. De tal manera que esto nos lleva a otro campo esencial del pensamiento gandhiano, que va a desarrollar incluso en términos políticos en su lucha no violenta por la emancipación de la India, que será el concepto de interconexión o interdependencia. De ahí que para Gandhi todos los problemas del hombre, absolutamente todos, están interconectados. No hay nada aislado. Todo para Gandhi tiene que ver con todo. De ahí la importancia que él establece en el análisis de los tres tipos de interconexiones o los tres tipos de relaciones que se establecen a lo largo de la existencia humana. El primer nivel es el tipo de relación que establece una persona consigo misma. El segundo nivel es el tipo de relación que establecen los seres humanos con otros seres humanos, la relación con el prójimo, la relación con el otro. Y el tercer nivel de relación dentro de esa existencia, que es la interconexión de todo con todo, tiene que ver con la relación de los seres humanos con la naturaleza. Por lo tanto, el problema de la verdad se manifiesta en cualquiera de esos tres tipos de relación. No hay existencia verdadera si, por ejemplo, en el primer nivel de interrelación humana, que es el de nosotros con nosotros mismos, existe el autoengaño o existe la falsedad. Si no hay capacidad de buscar la verdad de lo que nosotros mismos somos o de lo que nosotros mismos hacemos, si no hay relación coherente entre aquello que nosotros buscamos como verdad de nosotros mismos con la manera en que nos relacionamos con los otros y con lo que hacemos con la naturaleza, estamos viviendo bajo el autoengaño. Y ese autoengaño tiene consecuencias violentas en las relaciones humanas. De ahí que Narayana Desai comience a analizar la vida de Gandhi en este aspecto central, que es precisamente el aspecto que va a ser transversal a lo largo de toda la vida del Mahatma: la búsqueda de la verdad. Tan es así que en Gandhi encontramos un ejercicio autobiográfico hacia 1920, donde Gandhi explica su biografía, pues no como una serie de autoengaños o de ilusiones biográficas como lo podemos ver en distintos personajes históricos, sino en una biografía realmente humana, donde Gandhi narra cuestiones todo el tiempo básicas en torno a las rupturas que él tiene con su propia capacidad de engaño, con su propia capacidad de ser falso. Él explica su vida como una constante búsqueda de la verdad y un constante experimentar con la verdad. Y esto es lo que le da la enorme fortaleza a Gandhi en cuanto a hacer de su vida un peregrinaje hacia la verdad y en cuanto a hacer de su vida un ejemplo y un mensaje claro de esa verdad. Por lo tanto,
estamos en una postura esencial de Gandhi en términos de lo que él buscó como ser humano y en términos de lo que él pudo mostrar a los demás. Y esto implica un análisis de cómo los seres humanos nos movemos frente a los aspectos más básicos de la vida o incluso frente a los aspectos más trascendentales de la vida. Y es ahí donde Narayan explica los 3 grandes pasos que Gandhi da a lo largo de su vida y una especie de metodología, que hace mucha falta a lo largo de cualquier trayectoria vital, en donde el ser humano tiene que realizar, de acuerdo a Gandhi, 3 pasos para lograr una existencia plena, una existencia verdadera. Primero, en ese peregrinaje hacia la verdad, los seres humanos deben realizar ejercicios de autointrospección. Sin esa autointrospección, no hay capacidad de buscar en nosotros mismos aquellos elementos que nos hacen alejarnos de las causas verdaderas, que nos hacen alejarnos de la verdad. Un segundo elemento es el autoexamen, lo que hoy denominaríamos ser autocríticos, ser verdaderamente críticos con las formas en que pensamos y con las formas en las que actuamos. Si no hay correspondencia, si no hay coherencia, si no hay verdad en nuestras acciones, pues hay miedo, hay temor y hay violencia. Y esto, en este segundo paso, es importante como ejercicio que muchos occidentales consideran como un ejercicio espiritual, pero que tendría que ser un ejercicio común y corriente de aquellos verdaderos satyagrahis, aquellos hombres comprometidos con la lucha verdadera y con la existencia verdadera. Y un tercer elemento y un tercer paso que le da mucha fuerza a esta interpretación de Narayan Desai en torno a esta verdad esencial de Gandhi en su búsqueda por la verdad es el paso de la autoaclaración o la purificación. Cuando nosotros somos capaces de reconocer cuándo nos autoengañamos, cuándo no estamos cumpliendo con aquello que nos hemos propuesto, cuándo somos autocomplacientes, cuándo hemos perdido la disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. En pocas palabras, la lucha que muestra Narayan Desai en torno a esta faceta fundamental y vertebradora del pensamiento de Gandhi es la lucha contra la falsedad, es la lucha contra la mentira, es la lucha contra el autoengaño. Y esto se traduce en términos profundos en que todo aquel ser humano que pretenda tener una existencia verdadera tiene que regir su actuar, tiene que regir sus relaciones y tiene que regir su existencia por los principios de la satya, de la verdad. Sin esto no hay posibilidades de hombres integrales que puedan hacer el bien al prójimo, no hay posibilidad de hombres integrales que puedan tener capacidad de ver las propias trampas que a nivel personal nos llegamos a poner para autoengañarnos, y no hay posibilidad de que la no violencia pueda salir adelante. La verdad es una condición sine qua non de la ahimsa, esto es, de lograr relaciones ausentes de todo tipo de violencia. Esto es lo que en una primera sesión Narayan Desai nos regala a partir de este ejercicio que ya he definido al principio de esta exposición, que es la Gandhi Kata, y que espero que podamos discutir en otras sesiones. Gracias.